certeza con respecto a alguna situación y menos con una pandemia. Hoy quiero hablar de titular el mensaje como en la infancia. Y primero quiero hablar de la incapacidad y la claridad frente a la densa oscuridad. Jesús nos animó a ser como niños. Jesús fue así. Cuando vemos en el libro de Marcos, y hoy veremos el capítulo 10 del libro de Marcos, y voy a leer de la Nueva Versión Internacional, pero en el capítulo 9, por ejemplo, nos da un contexto, Marcos, de lo que estaba ocurriendo y cómo era el mundo en el tiempo de Jesús y cómo Jesús vivió esto. Nos da un ejemplo en el versículo 33, por ejemplo, de cómo los discípulos estaban discutiendo quién era el más importante. Dice, ¿qué venían discutiendo por el camino? Les pregunta Jesús, Marcos 9:33. Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los dos y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Luego tomó un niño y lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños me recibe a mí, y el que me recibe a mí no me recibe a mí, sino al que me envió. Obviamente eran tiempos, recuerda, está Roma, está el poder, está el emperador. Era muy normal pensar así, ¿quién es el más importante? Eso era lo que importaba en ese momento. ¿Quién era el rey? El orden social y el orden político, el orden de quién mandaba o quién era el que tenía el poder, era parte de la vida cotidiana de ellos. Y entonces entre los apóstoles, la primera de las primeras tentaciones que tuvieron, bueno, listo, organicémonos. ¿Quién es el que va a mandar? ¿Quién es el número uno entre nosotros? Pero Jesús los para y muestra que esto no debe ser así y los compara con un niño, precisamente. No solamente esto, vemos la actitud laxa que había con el pecado en el mundo en ese momento. Y Jesús se puso muy firme frente a la situación. Dice, pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar. Es algo muy fuerte que dice Jesús, pero muestra también lo laxo que era el mundo en ese momento con el pecado y hacer pecar a otros, y como que Jesús llama la atención de todos y hace pensar a la gente. No solamente esto, el problema del divorcio, dice ahí también en el versículo 1 del capítulo 10, otra vez se le reunieron las multitudes y como era por su costumbre les enseñaba, y en eso unos fariseos se le acercaron, y para ponerlo a prueba le preguntaron, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa? Obviamente en medio de todo, imagínense qué pregunta es esta, pero muestra la realidad. Eran momentos difíciles que estaba viviendo, el divorcio se estaba volviendo algo común entre ellos, y ellos le plantean esta situación a Jesús, ¿y qué tal del divorcio? Y Jesús responde precisamente, su postura era muy clara frente a esto, pero también la desconexión que había de entre adultos y niños en la sociedad, el desprecio que había hacia los niños y hacia las mujeres en especial. Dice ahí en el versículo 3, empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos, impresionante esto, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. La desconexión que había, el desprecio, pero Jesús tenía este corazón como de un niño, podía relacionarse con ellos y más bien dice, es de quienes son como ellos los que van a entrar al reino de Dios y los que no son como ellos no van a entrar al reino de Dios. No solamente esto, pero la realidad del amor a las riquezas. Una sola cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme.
Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Jesús miró alrededor y les comentó a sus discípulos qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras y más adelante quedan más asombrados en el versículo 26 porque decían entre sí, entonces, ¿quién podrá salvarse? Estaban pasando muchas cosas, eran tiempos difíciles de lo que se vivía en el tiempo de Jesús, eran tiempos difíciles políticos, ellos estaban siendo sometidos al imperio romano, aunque tenían un rey, no era en un sentido rey como tal, porque tenían que someterse al yugo de Roma, eran tiempos difíciles en el sentido espiritual, había desespero, había frustración, había incertidumbre, habían enfermedades, epidemias, pobreza, desigualdad en la sociedad. Era un mundo difícil en el que Jesús vivió. Una humanidad inadvertida con la realidad espiritual. Me impresionan varias cosas aquí de Jesús y se hacen muy evidentes acá. Que una de ellas, que aunque fue muy claro ante la situación espiritual del momento, no se echó la carga de tener que cambiarla toda para toda la humanidad. Por ejemplo, puso su postura firme frente al divorcio, pero no se puso la meta de erradicar el divorcio del ser humano, por ejemplo. Hasta el día de hoy existe el divorcio en el ser humano, aunque ya existía hace 2000 años. Pero fue muy claro lo que él pensaba frente al divorcio. Es clara su postura frente al amor a las riquezas, pero no generó un plan para erradicar el amor a las riquezas del ser humano. Y hasta el día de hoy, por el amor a las riquezas, muchos no pueden entrar en el reino de los cielos. Es claro su trato con los niños, pero no empezó un programa donde de ahí en adelante todos los que asistieran ahí aprenderían cómo tratar a los niños y se enseñaría a toda la humanidad cómo tratar a los niños. No hizo esto Jesús, aunque Él nos mostró cómo tratar a los niños y Él fue un ejemplo y enseñó acerca de esto y de que para entrar en el reino de los cielos hay que ser como niños. De hecho, parecía que hizo esto casi con todas sus obras. Sanó leprosos, pero no acabó con la lepra. Ayudó a los pobres, pero no acabó con la pobreza. Sanó muchas enfermedades, pero muchas de ellas siguen existiendo hasta el día de hoy. Tenía la claridad para tener posturas claras y ser muy activo, pero no con la carga de cambiar toda la humanidad, aunque su mensaje es para toda la humanidad. Y todos los que nos unimos a su mensaje nos vemos beneficiados de él. No solamente esto, pero se mantuvo muy claro con su propia realidad y final. Es el último viaje que Jesús haría a Jerusalén. El ambiente era incierto, aunque él estaba muy claro con lo que estaba pasando. Dice ahí en el versículo 32, iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús se les adelantó. Los discípulos estaban asombrados y los otros que venían detrás tenían miedo. De nuevo tomó aparte a los 12 y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Ahora vamos rumbo a Jerusalén, decía. El Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán. A los 3 días resucitará. Dice que los discípulos estaban asombrados. Otros seguidores atrás, Jesús iba al frente, se adelantó un poco. Muestra un Jesús muy valiente y también muy real con la situación. Da a pensar que Jesús quería hablar de esta realidad, pero no le entendían. Había desconexión espiritual. Porque él quería hablar de esta situación, de que iba a morir, pero no le entendían. Me impresiona los detalles con los que Jesús describe su situación. Será entregado,
Lo condenarán a muerte, lo entregarán a los gentiles, se burlarán, le escupirán, lo azotarán y lo matarán. Me anima a pensar de lo reales que podemos ser en las situaciones difíciles que vivamos también nosotros o que tengamos que enfrentar o que estemos enfrentando. Es muy interesante, pero a veces se ha hecho la idea que tener fe es no poder ser real. Y aquí Jesús nos muestra lo contrario. Seguro que esta situación, esta pandemia o esta cuarentena ha traído mucho sufrimiento a muchos, ya sea porque algunos de nuestros mismos hermanos han tenido que enfrentar la enfermedad o sus familiares, o también muchos otros están teniendo que enfrentar o estamos teniendo que enfrentar las consecuencias de la pandemia, como lo es la falta de trabajo, la pérdida de trabajo, los cambios en la situación económica, los cambios en las relaciones, el mismo hecho de no poder reunirnos físicamente, sino de vernos por estos medios, han hecho de esta situación algo difícil. Algunos seguro han caído en el desánimo o la depresión, otros tratando de enfrentar la mejor manera posible. Vemos en nuestro país todo lo que se ha dado con la violencia doméstica. Son momentos muy difíciles que estamos enfrentando. Yo aprendo de Jesús acá que está bien ser real. Para mí a veces tengo días de mucho ánimo y puedo mantenerme, pero hay días, ayer por ejemplo, eran momentos de no quería hacer nada, estaba cansado, estábamos empacando todo para una mudanza que tenemos que hacer hoy donde estamos, pero también eran momentos a veces momentos donde no quiero hacer nada, quiero dormirme y un profundo deseo que cuando despierte todo haya pasado. Son momentos difíciles. Pero Jesús también estaba convencido del final, dice, pero a los 3 días resucitará. La verdad es que no sabemos cómo será el mundo después de todo esto y cuáles implicaciones a corto o largo plazo tendremos que enfrentar todos nosotros. Lo mejor que podemos hacer es someternos a las autoridades, dejarnos guiar hasta donde sea posible, viviendo nuestra fe con claridad. Algunos aún por vivir la fe se han visto expuestos al virus. Tenemos hermanos que trabajan en el área de la salud y a diario se ven expuestos precisamente a esto, a esta enfermedad. Algunos tienen trabajos de alto riesgo y otros simplemente han cuidado, han decidido cuidar personas enfermas, familiares, y se han visto expuestos a contagiarse también de la enfermedad y están viviendo su fe. Otros, por cuidar a otros, pues se han aislado totalmente y están viviendo su fe de esta manera. Pero la verdad, no sabemos cómo será el mundo y nuestro mundo después de todo esto y cuándo ocurrirá esto. La pandemia del COVID-19 también nos puede hacer pensar en la pandemia global del pecado. Es un mundo muy oscuro. No sé cómo es para ustedes, pero yo siento mucha incapacidad muchas veces frente a la densa oscuridad. Tengo claridad de la luz, tengo claridad de mi caminar, pero tengo que seguir viviendo en la densa oscuridad. No hay nada que pueda hacer para cambiar la densa oscuridad. Tiene que ser así. Lo que sí puedo hacer es ser como Jesús, aceptar la realidad y mantener la fe en Dios. Tiene que cumplirse lo que dicen las Escrituras. Y en esto aprendo de los niños y veo a Jesús en un sentido como un niño, que él fue así, que él no trató de cambiar todo y que todo cambiara para todos como si desde el punto del poder vamos a cambiar. No, él aceptó, hay cosas que tenían que ocurrir y que tenían que ser así. Y hay cosas, como él mismo dijo, en la pobreza,
siempre lo habrá. Y las enfermedades, al parecer, siempre las habrá. Y las diferencias sociales, al parecer, siempre las habrá. Y los problemas en la humanidad y el amor a las riquezas y el divorcio y muchas otras cosas, al parecer, siempre las habrá. Ahora, él fue claro en su postura frente a todas estas cosas, en especial frente al pecado. Fue muy claro y se mantuvo firme en su vida y enseñó a otros precisamente el camino de la luz y mostró a otros el camino de la luz. Pero también como un niño, como los niños viven precisamente en este momento la enfermedad del COVID, los niños no se echan la carga a tener que encontrar una solución, salen a jugar y hasta a veces juegan precisamente con esto del COVID. Juegan a la clínica, juegan a la UCI, juegan a sanar a personas y lo viven. Tienen que vivirlo porque es su realidad, pero no pueden cambiarla, se someten. Si los padres, de hecho, son un ejemplo impresionante, los niños, muchos de los niños y niñas, eh, usar máscaras, y se les dice que usar máscaras, se ponen las máscaras, si hay que mantenerse distantes, luchan por mantenerse distantes, como que tienen un corazón muy noble a someterse a las reglas en medio de esto, pero tampoco se dejan de desanimar con todo el problema. Obviamente piensan que esto es real, pero siguen su vida. Aprendo y veo esto de Jesús precisamente acá. Él siguió su vida, siguió su realidad y siguió con su confianza en Dios. Y no solamente esto, quiero terminar con lo que continúa ahí, porque su ejemplo y nuestra decisión a ser útil donde estemos. Ese fue su ejemplo. Lo que sí nos dejó Jesús fue su ejemplo y nuestra libertad para que lo sigamos o no lo sigamos. Ahí en Marcos 10, en medio de todo, se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, y otra vez sale este tema. Maestro, le dijeron, queremos que nos conceda lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Él está hablando de su muerte, él está hablando de cómo va a morir, y estos vienen a hablar, a pedirle, concédenos que en tu glorioso reino, uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y los otros se enojan con la situación, dice en el versículo 41, los otros 10 al oír la conversación se indignaron contra Jacobo y Juan. Así que Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos. Los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que si quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que los sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Para Jesús era muy claro, y otra vez, aquí les está dando a ellos una opción. Se puede ser como los del mundo. Se pueden montar en esos puestos de autoridad y poder y ver quién va a ser el número uno y el número dos y quiero ser. Y es interesante porque los descritos, bien la noche, antes de morir, vuelve a salir el problema, vuelve a salir la situación y ellos quieren otra vez, dice ahí en Lucas 22, que surgió un altercado entre ellos precisamente por este problema de ser el más importante. Les costó quedar resueltos, estaban muy metidos en ellos esta idea. Jesús dice ahí que los que ejercen autoridad se llaman a sí mismos benefactores. Claro, muchas de las ideas empiezan, no, es que es para hacerle el bien a todos que me monto en estos puestos de poder y vamos a cambiar y vamos a hacer las reglas para todos y vamos a imponer nuestro poder sobre los demás. Jesús dijo, no, por ahí no es el camino. Hay situaciones y hay cosas que se pueden hacer, pero es sirviendo a los demás. Tenemos las dos, vivir para servir o para ser servidos. Cada uno podemos hacer nuestra parte. Ese fue su secreto.
que agarráramos su corazón y donde estuviéramos, sirviéramos con lo que Dios nos ha dado. No tenemos que cambiar todo para toda la humanidad, sino servir donde estemos. Servimos a Dios, servimos el bien, servimos al ser humano. Da la impresión que cuando hay caos o dificultad, hay la tentación de querer organizar todo y a todos para que haya un cambio. Pero Jesús no fue así. Jesús no trató de imponer su voluntad sobre todos, sino él mismo dice, el que quiere ser mi discípulo, el que quiere seguirme. Es como esta idea de sintonizarnos con él. Muchos de nuestros lugares en el país todavía la radio es muy importante. La radio es muy interesante porque nos da la opción de escuchar lo que queramos escuchar, pero tenemos que sintonizarnos con lo que queremos escuchar en la emisora que queremos escuchar. Jesús es la luz y su mensaje es de luz, de esperanza, de salvación, pero tenemos que elegir sintonizarnos o no con su difusión. Y su difusión, si la tomamos en nuestras vidas, nos transformará a todos. Y su mensaje, como decía Gonzalo, se esparce por todos lados, pero otra vez es de la misma manera, siempre es la opción de poder dar a las personas la opción de escuchar o de no escuchar. El poder exige que se escuche, el poder busca organizar que las personas lo hagan de esa manera y que todos hagamos caso. Pero Jesús dice, entre ustedes no debe ser así, porque él mismo no vino con esa mentalidad, que ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirva. A la larga, lo que estos sistemas de poder lo que terminan buscando es que gente los sirva para que supuestamente hagan un beneficio a la humanidad. Jesús no fue así. Jesús lo que hace simplemente nos da un ejemplo de cómo servir y cómo ser útiles, y todos podemos elegir eso donde estemos. En este momento que estamos en cuarentena, podemos estar sirviendo aún desde la cuarentena. Como nos animaba el hermano, podemos orar desde nuestro confinamiento de cuarentena, podemos hacer llamadas a otros para animar, podemos hacer comida para el vecino y dejárselo en la puerta, tocar la puerta y darle algo de comer, podemos buscar muchas maneras que podemos servir. Pero aún más importante aún, podemos estar preparando nuestros corazones para tener esta actitud de Jesús, que encontremos el mundo que encontremos, podamos hacer algo, podamos ser útiles donde quiera que estemos. Tal vez nunca podamos volver a reunirnos otra vez todos juntos, pero podemos todos compartir el mismo corazón, reuniéndonos a través de estos medios, pero sirviendo a la humanidad donde quiera que estemos y con lo que cada uno de nosotros tengamos. Esto no quiere decir que no podemos organizarnos, claro. Algunos tendrán ese don de organizar y pueden organizarnos, claro. Somos un cuerpo y tenemos que aprender a trabajar también juntos, los unos con los otros. Pero el corazón de Jesús, lo que Él nos enseña, es de ser como niños. Con lo poquito, con lo que podamos hacer, uno, de aceptar la realidad. La oscuridad siempre será oscura, el mundo siempre tendrá problemas y no vamos a poder organizar algo que cambie todo para todos. Podemos tener buena actitud en medio de la dificultad, podemos tener posturas muy claras como individuos. Eso podemos tener frente al pecado, frente al mal, frente a cualquier situación. Pero también podemos ser como Él. Venir al mundo, no para ser servidos, sino para servir y para dar también nuestra vida en rescate por muchos. Meditemos en esto mientras que tomamos del pan y del vino, porque Él dio su propia vida en rescate por muchos. Y por eso hasta el día de hoy muchos estamos siendo rescatados. Muchos llegamos a la fe
precisamente porque Él eligió no montarse en un lugar de poder para desde ahí mandar a todos, sino más bien se puso en el último lugar, en una postura de servicio, se entregó a servirnos a la humanidad de uno por uno, sirviéndonos unos a otros, y nos dejó un ejemplo de cómo todos podemos tener esta actitud de servirnos unos a otros, y de esa manera, sirviendo a Dios, sirviendo al bien, sirviendo a la luz, de esa manera muchos se beneficiarán del bien divino. Oremos por el pan y por el vino, mientras que recordamos precisamente este Jesús, este cuerpo y esta sangre. Mientras que tomamos del pan y del vino, recordamos precisamente el cuerpo y la sangre que fue entregado por el bien de todos nosotros. Oremos. Señor, muchas gracias por tu Hijo Jesús. Muchas gracias por su actitud como un niño, Señor, de aceptar la realidad, pero también aceptar su lugar dentro de la realidad, Dios. Ayúdanos, Padre, a saber que no sabemos. Ayúdanos a aceptar que en muchas cosas no tendremos respuestas. Pero, Señor, ayúdanos también a tener posturas claras en nuestro corazón frente al pecado, frente al mal. Ayúdanos, Señor, a vivir en la luz. Y ayúdanos, Padre, a tener este corazón que Él nos dejó, de servir, de aprovechar cada oportunidad que veamos para servir, para ser útiles en este mundo, Señor. Padre, no sabemos el mundo que enfrentaremos después de esta pandemia, o cuándo se acabe todo esto. Ayúdanos, Señor, a ser pacientes como los niños son pacientes, y ayúdanos, Padre, a tener buena actitud en medio de la dificultad. Te rogamos por todos nuestros hermanos que se han contagiado con este virus, con los familiares de ellos. Te rogamos por todos aquellos que han perdido a familiares por esta pandemia, Señor, por esas familias acá, por esos 142,000 que han muerto en este país, por esas más de 6,000 personas que han muerto en Colombia, por tantos otros que han muerto en tantos otros lugares, Padre, que el dolor en este momento es muy grande, Dios. Ayúdanos también a llevar consuelo, a aprender como tu Hijo Jesús nos enseñó, a llevar consuelo, a llevar amor, a hacer voces de aliento. Padre, ayúdanos a llorar con los que lloran y a reír con los que ríen. Gracias por el pan y por el vino que nos recuerda a tu Hijo Jesús, y en su nombre oramos. Amén. Gracias, mis hermanos. Recordemos a Jesús.